Pues Romanos capítulo 11, versículos 22 al 24, y voy a dar la lectura. Dice la palabra de Dios: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más a estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hermanos, para poder entender estos versículos, y principalmente el versículo 22, quiero recordarles de una regla muy básica de la interpretación de la Biblia. Y esa es una regla sumamente importante, y es que cuando vamos a leer e interpretar un versículo, no podemos tomar un solo versículo e interpretar el resto de la Biblia a través de ese versículo. Lo que tenemos que hacer es tomar el resto de la Biblia y interpretar toda la Biblia y luego traer eso a un versículo aislado de esta forma. Entonces, si fuéramos a solamente tomar este versículo 22 y a lo mejor incluso 21, cuando él dice que pues a ti tampoco te perdonará, a lo mejor podríamos concluir que Dios nos va a castigar con quitándonos la salvación, o sea, que las personas en sí mismas pueden perder la salvación, pero eso no es así y vamos a verlo ahora en esta noche. Desde capítulo 8, ya para repetir y para dar la introducción, desde capítulo 8, 28 y ahora hasta el capítulo 11 estamos viendo sobre la doctrina de la elección soberana de Dios, y hemos hablado mucho sobre ese tema, y ahora vamos a ver la doctrina de la perseverancia de los santos, o la doctrina de la perseverancia del creyente, como algunos lo han puesto por nombre. Y estas dos doctrinas son inseparables. De Romanos 8 al 11, pues ya hablamos de la doctrina de la elección, y ya sabemos todo lo sobre esa doctrina, lo que hemos enseñado. Ya venimos hablando 6 meses casi sobre esa doctrina importante, pero ahora vamos a ver lo de la perseverancia. Ahora, en cuanto a la doctrina de la elección, todos entendemos que Dios, antes de la fundación del mundo, escogió y lo determinó a algunos para la salvación. Y Dios pone su afecto sobre sus elegidos, sobre quien Él escoge, y Él pasa por alto a los demás, o más bien los deja en su estado de pecado, en su estado de separación delante de Dios. Y de manera contundente la palabra de Dios enseña esa doctrina de la elección, y vinculado a esa doctrina es la doctrina de la perseverancia del creyente. Y esa doctrina nos revela que los elegidos perseverarán, continuarán en la fe hasta el final. Ningún hijo de Dios, ninguna persona nacida de nuevo, ninguna persona redimida por la sangre de Cristo jamás podría perder su salvación. Eso es lo que enseña la doctrina de la perseverancia de los santos, de los creyentes. Muchos equivocadamente lo han rechazado, reduciéndolo a una frase muy trillada que la mayoría de nosotros hemos escuchado, y esa frase es: una vez salvo, siempre salvo. Y mientras es verdad esa frase, la gran mayoría la usan para atacar a las doctrinas de la gracia, porque la utilizan con un sarcasmo.
diciendo, tú tienes tu boleto al cielo, una vez salvo, siempre salvo, entonces tú puedes ahora vivir la vida que quieras y Dios jamás te va a quitar el boleto al cielo, al paraíso. Esa es la manera que la gente desprecia esa doctrina y utilizan esa frase. Y la doctrina de la perseverancia de los santos está en marcado contraste, se opone en oposición total a esa mentalidad. La perseverancia de los creyentes nos enseña que los que tienen la salvación no solamente no pueden caer de la gracia de Dios, no solamente no pueden perder la salvación, sino que continuarán viviendo de manera piadosa a través de su vida entera. Y su elección soberana de Dios será evidenciada por su fruto. O sea, para ponerlo de otra manera, hay una transformación en la vida, en el interior del verdadero creyente, y esa transformación continuará hasta tomar su último respiro. Es muy diferente de los que utilizan la frase, una vez salvo, siempre salvo, para justificar una vida de inmoralidad. Nosotros denunciamos esa mentalidad, denunciamos pues esa creencia torcida de la manera más contundente posible. Entonces, esa doctrina es tan importante para nosotros considerar y es precisamente lo que hace el apóstol Pablo aquí en este versículo 22, y vamos a ver 22. Mira pues, es una consideración cuidadosa que Pablo pues nos llama a tener aquí. Cuando él utiliza esa frase, esa palabra, debemos detenernos. Debemos tomar un momento, debemos revisar, examinar. Dice, hay que prestar atención. Él levanta la bandera roja y dice, deténganse aquí un momento, hay algo muy importante, fíjense en eso. Mira pues, dice Pablo, y sigue en versículo 22, la bondad y la severidad de Dios son las dos caras de la misma moneda. Ya hemos mencionado eso varias veces en cuanto a la salvación. Siempre la salvación tiene dos caras de la misma moneda. Y aquí en cuanto a esa doctrina, pues estamos hablando de dos caras de la misma moneda. La bondad de Dios y la severidad de Dios. Hay una bondad de Dios que extiende a los suyos, a los elegidos. Y hay una severidad que vamos a ver, que Dios, con lo cual Él trata a sus enemigos. Eso no es el uno o el otro, o Dios es bondadoso o Dios es severo. No podemos considerarlo de esa manera. Son ambos juntos, y para poder entender el carácter santo de Dios y llegar a conocerlo por sus atributos santos, debemos tomar los dos a la vez. No podemos dejar uno a un lado. Y la tendencia de la gran mayoría de las iglesias hoy en día es dejar a un lado la seriedad, la severidad de Dios y elevar solamente el amor de Dios, solamente su bondad, poner un énfasis solamente en la bondad, y ellos hacen una división y hacen declaraciones como: mi Dios jamás enviaría a alguien al infierno, porque mi Dios es un Dios de amor. Mi Dios jamás tendría odio hacia alguien. Mi Dios jamás se enojaría con alguien. El Dios del Antiguo Testamento, a lo mejor él era un Dios severo, pero el Dios del Nuevo Testamento, Él es un Dios amoroso, un Dios bondadoso, dice la mayoría de la gente hoy en día.
Y nada puede estar más lejos de la verdad, hermanos, porque los que se enfoquen en la bondad de Dios, en su amor y nada más, y dejan a un lado su severidad o la ira o la justicia, lo que ellos están haciendo es que ellos han creado a un Dios falso. Ellos han creado a una imagen, a un ídolo de un Dios que no existe. Ellos tienen un Dios en su propia mente que no existe. Y cuando esa gente me dice, oh, es que mi Dios jamás lo haría, yo digo, sí es cierto, tu Dios jamás lo haría porque tu Dios no existe. Ese Dios no existe que solamente quiere salvar a todo el mundo y tiene amor para todos y nunca va a medir su justicia hacia la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ellos, pues lo que han hecho es, han hecho una imagen y son idólatras en sus mentes. La bondad, ahora hablando de esas dos características, atributos de Dios, la bondad es sinónima con su gracia en la salvación, es sinónima con su misericordia, su amor en la redención de la humanidad. Romanos 2:4 dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Eso es Romanos 2:4. Eso es la bondad. El corazón de Dios hacia el hombre impotente, el hombre incapaz, el que tiene gran necesidad de su ayuda, su benevolencia en acción, la gracia en la elección, la gracia en el llamamiento, la gracia en la justificación, la gracia en la santificación. Todo esto se manifiesta en la palabra bondad. Y debemos elevar esa gracia bondadosa. Entonces no estamos en contra de elevar la bondad de Dios. Pero también entonces tendremos que elevar la severidad de Dios de la misma manera. Y Pablo menciona aquí la severidad. La severidad literalmente aquí significa cortada de manera definitiva, arrancado como ya vimos en las semanas pasadas. Indica una decisión decisiva de parte de Dios para juzgar de una manera dura, una manera seria, una manera severa, una manera brusca. Y esto no pues suena como el Dios de muchos, pero es la verdad presentada en las Escrituras. Nada más escuchen Hebreos 10, 31 y 2. Dice, yo tomaré venganza, es Dios hablando, yo les pagaré lo que se merecen. También dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Hermanos, eso es el Dios del Nuevo Testamento, no solamente el Dios del Antiguo Testamento. En un lado tenemos entonces la tierna, amorosa, misericordiosa bondad de Dios. Pero al otro lado tenemos la dura, seria, brusca severidad de la justicia de Dios, de la ira de un Dios santo. Y ambas son necesarias para poder entender y conocer el único Dios verdadero. Si tú solamente conoces ese Dios de amor, entonces no conoces el Dios de la Biblia. Pero tampoco, si tú solamente conoces ese Dios de ira, tampoco conoces el Dios de la Biblia. Y en otras iglesias solamente se enfocan en la ira de Dios. Solamente mandan a toda la gente al infierno. Todas sus prédicas están en contra de la gracia de Dios, en contra de todo el mundo y todos nosotros y todos los demás están fuera. Y es una pues forma muy dura para hablar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque a través de toda la Biblia esas dos verdades están unidos, unen todos estos, los dos atributos. Y solamente voy a ver como 3 versículos rápido aquí en Romanos. Romanos 9, ya los hemos visto, pero vayan conmigo a Romanos 9, versículo 13. Y vamos a ver esos dos atributos.
Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues aquí vemos el amor de Dios y vemos la severidad de Dios en el mismo versículo 18 del mismo capítulo. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué tenemos aquí? La bondad de Dios y tenemos pues la severidad de Dios. Versículo 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Volvemos a ver la severidad de Dios y vemos la misericordia, la bondad de Dios en el mismo versículo, los mismos pasajes. Pues la Biblia siempre nos enseña acerca de un Dios misericordioso, pero también un Dios severo a la vez. Y todo hombre merece la severidad de Dios. Un solo pecado contra un Dios santo merece la pena de muerte. Pero siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mereciendo la ira de Dios, la justicia de Dios, Él murió por nosotros, demostrando su amor y su bondad. Entonces hay esa bondad hacia el ser humano, hacia nosotros, principalmente los elegidos. Y no somos merecedores de esa bondad. Y Pablo, al entrar al versículo 22, nos dice, mira pues, fíjense en eso. Hay que considerar cuidadosamente. No podemos sacrificar uno por el otro. No podemos desechar una. Son de igual importancia, son igualmente necesarias. Ambas son verdades esenciales para poder comprender las doctrinas presentadas. Y luego Él da un ejemplo de cada uno de ellos, cada uno de la bondad y la severidad. Y vamos a seguir en capítulo 11, versículo 22. Y Él da primero el ejemplo de los condenados, de la condenación. Él dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Los judíos incrédulos. Él ya viene hablando de estos judíos que cayeron, que tropezaron sobre la roca que es caído, que es que es Cristo, perdón, la roca que es Cristo. Y como mencionamos la semana pasada, no cayeron de la salvación, o no cayeron necesariamente de la gracia de Dios. No es posible perder lo que nunca tenía. Lo que ellos tenían era una cercanía a Dios. Ellos apostataron del lugar del privilegio, como ya mencionamos, el lugar de bendición, la cercanía a esta raíz que eran las promesas. Ellos tenían lugar en la mesa, lugar en el banquete, y ellos rechazaron el evangelio, rechazaron a Cristo, rechazaron la mesa preparada. Entonces, Dios les dice que ellos habían caído del lugar de oportunidad. Y como Efesios 2:17 nos dijo la vez pasada, que ellos estaban cerca. Cristo vino para predicar las buenas noticias a los que estaban lejos, a los judíos, a los gentiles, y luego a los que estaban cerca, a los judíos. Entonces ellos estaban cerca. Eso no significa, la cercanía no significa que eran salvos, vuelvo a repetir, sino que estaban cerca, pero todavía no habían llegado a la salvación. Y vamos a ver algunos versículos en un momento. Pero ellos rechazaron la salvación, rechazaron el evangelio, rechazaron lo ofrecido de parte de Dios. Ellos ya han caído del lugar de ese privilegio y bendición de estar cerca de las promesas de Dios, y como consecuencia Dios los trata con la severidad merecida.
como ya mencionamos en versículo 8 de capítulo 11, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es Dios haciéndolo, hermanos. Es una justa condenación. ¿Por qué es justo? Porque el pecado de Adán imputado a ellos, en Romanos 5, cuando Adán pecó, ellos también pecaron. ¿Por qué es justo? Por su naturaleza pecaminosa, por lo que son por naturaleza. Son pecadores por naturaleza. ¿Por qué es justo? Porque ellos cometen sus propios pecados, por lo que hacen ellos, por cometer los pecados. ¿Por qué es justo? Por el pecado imperdonable de la incredulidad que ya venimos viendo la semana pasada, por rechazar lo ofrecido gratuitamente. Y por esas 4 razones, el pueblo de Israel merecía la severidad de Dios, igual como cualquier gentil incrédulo merece la severidad de Dios por esas 4 razones. Dios está cegando, ensordeciendo, endureciendo, arrancando, cortando, juzgando a los que jueguen día tras día con su gracia. Entonces, esto es la condenación, los condenados con la severidad en versículo 22, y luego vemos la bondad, la compasión de Dios, seguimos en versículo 22, y la bondad para contigo. Hermanos, Dios no es socialista, no le da a cada quien lo mismo, gloria a Dios. Dios es severo con algunos y luego Él extiende su bondad hacia otros. Cuando se refiere a los creyentes gentiles aquí, cuando dice contigo, eso es lo que se refiere, a esos gentiles creyentes. Entonces, esto es la salvación, la gracia inmerecida dada a unos que merecen la severidad. Ese es el significado de misericordia, es no darnos lo que merecemos, ¿sí? Y luego Él extiende su gracia hacia nosotros. En versículo 15 de capítulo 9, Él dice, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. No lo da a todos. Solamente le da a los que Él escoge. Entonces, esto nos debe de llenar a los que estamos en Cristo, a los que hemos recibido la salvación, a los que hemos nacido de nuevo. Esto debe de llenarnos con gratitud. Amén. A los que hemos recibido su bondad, nos debe de llenar con humildad, también como vimos la semana pasada. Reconociendo que no somos mejores que los demás. No somos mejores que esos judíos, no somos mejores que esos gentiles incrédulos. Ahora esto nos lleva al punto principal, a lo que vamos a ver, es la continuación. Eso es la perseverancia que vamos a ver. Eso era nada más para introducir ese tema de que Dios ha elegido a algunos, Dios ha elegido a algunos para salvación, a algunos para condenación, pero los que Él eligió para la salvación van a perseverar van a continuar en esa fe. Y vamos a ver, versículo 22, después de para contigo, si permaneces en esa bondad. Y lo que vemos aquí es que todo aquello que recibe la bondad de Dios continuará caminando y viviendo en su bondad. Y el énfasis está en la palabra permanecer, hermanos. Sigues confiando en su bondad. Tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad. Mantenerte en su bondad. En otras palabras, tú has recibido la bondad de Dios y demuestras que la has recibido a través de toda tu vida cristiana, permaneciendo, caminando, siguiendo tu profesión de fe. Pablo no está diciendo,
quiero aclarar y hacerlo bien claro aquí, hermanos. Lo que Pablo no está enseñando aquí. Pablo no está enseñando que tú tienes que continuar o que tú tienes que permanecer para poder ser salvo. Lo que Pablo está enseñando aquí, lo que la Biblia enseña, es que si eres salvo, continuarás, permanecerás en su bondad. No tienes que, ¿sí entienden la diferencia? No tienes que hacerlo para ser salvo, sino más bien, si eres salvo, vas a continuar. Y vamos a ver los versículos para respaldar eso a través de toda la Biblia. Dios no solamente entonces nos da su perdón en el momento de salvarnos, no solamente cancela la deuda en nuestra cuenta, sino también nos da el poder necesario para perseverar toda la vida en el camino hasta el fin. ¿Va a haber momentos de desobediencia? Claro. ¿Etapas de apatía? Muy probable. Pero en el gran panorama de nuestra vida, Dios está obrando de tal manera en la vida del verdadero creyente que aun cuando tomamos un paso para atrás, un paso de retraso, luego hay 3 pasos adelante. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. ¿Quién lo hace? Dios. Él pone el deseo en nosotros y Él pone el poder en nosotros para hacerlo, para cumplir. En la vida de cada uno que es escogido por Dios, cada uno que ha nacido de nuevo, que tiene una relación con Cristo, cada uno continuará hasta el final. Continuará en su bondad. ¿Por qué? ¿Porque me esforcé mucho? No, porque Dios es poderoso para hacerlo. Esta es la doctrina bíblica de la perseverancia de los santos, que todo hijo verdadero perseverará hasta al final. Algunos más lentos en su crecimiento, algunos más rápidos en el proceso de la santificación, pero es una progresión hacia arriba, hacia la santidad, nuestra vida cristiana. El crecimiento hacia la meta, y la meta es la transformación a la imagen de Cristo, es un proceso en la vida cristiana. Ahora, vamos a volver a este punto, pero quiero ver el otro lado aquí, cuando dice versículo 22, pues de otra manera tú también serás cortado. Vamos a ver el falsificado. Pablo reconoce que hay los que profesan a Cristo, los que han orado una oración, los que se han bautizado, los que se han convertido en miembro de una iglesia, pero no continúen en la bondad de Dios. Apostatarán de la profesión de su fe. ¿Qué de ellos? La gran mayoría, dentro de los evangélicos, dirán que ellos se pierden la salvación. Esa es la enseñanza en 90% de las iglesias evangélicas el día de hoy. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se pierden o no quieren? Y Pablo contesta la pregunta. Cuando dice tú, se refiere a los gentiles que profesen a Cristo. Los profesantes, los que han tenido una profesión de fe. Los que dicen a lo mejor Señor, Señor, como Mateo 7. ¿Y qué pasó en Mateo 7? No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estas son personas que profesan a Cristo,
pero no obedecen a Cristo. Entonces, ellos profesan a Cristo, pero no poseen a Cristo. Y hay mucha gente en este estado. Eso no es cortado de la salvación porque ellos nunca tenían la salvación, sino más bien es cortada del lugar de bendición, cegado, endurecido, arrancado. O sea, esos gentiles estaban dentro de la iglesia. Pablo está escribiendo a los gentiles, a los cristianos, a la iglesia de Roma. Y él se da cuenta de que en cada iglesia va a haber cizaña entre el trigo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Él reconoce que habrá unos peces malos entre los peces buenos. Él reconoce que habrá unos vírgenes insensatos entre los vírgenes sabias. Si no saben de lo que me refiero, tienen que leer las parábolas de Cristo, porque ahí vienen esas parábolas y esas imágenes. Y todos estos hermanos que predican que tú puedes perder tu salvación, utilizan esas parábolas para decir que ya esas vírgenes insensatas perdieron su salvación, que esos peces malos perdieron su salvación, que la cizaña pues es gente que perdió su salvación. Cuando Cristo los utiliza para enseñar que hay personas que tienen una profesión de fe falsa. O sea, creyeron en vano. O sea, profesan algo que no tienen. Entonces, Él está diciendo que si tú no eres uno de estos que continúa en la fe, si tú eres uno de estos que no permanece en la bondad del Señor, que sigue en el camino, entonces serás como una de esas tierras en la parábola del sembrador, que brota y dura un tiempo y luego muere porque no había vida en ti. Serás cortado y echado al fuego, y eso demuestra que nunca habías nacido de nuevo. Y nosotros a través de los años, pues yo llevo 40 años, hermanos, asistiendo, 44 ya tengo. 44 años asistiendo a iglesias evangélicas. Y esa historia se repite vez tras vez, año tras año, en personas en cada iglesia donde yo he estado. Que hay personas que se convierten a Cristo, se bautizan, hacen su profesión de fe y duran unos meses, duran unos años. Algunos se convierten en pastores, misioneros, pero luego, después de 5 años, 10 años, 20 años, ya pues me entero de ellos y ya son ateos. Ya no creen en Cristo. Ya se habían convertido al catolicismo. Ya son mormones. Ya son testigos de Jehová. Ya han dejado de creer en la palabra de Dios. Y tú dices, es que ellos dicen, yo era cristiano. Ya no soy cristiano. Y yo digo, no, pues nunca eras cristiano. Perdóname, pero nunca eras. Porque Dios es poderoso para guardarnos, y vamos a estar viendo esos versículos que son tan importantes. Son personas que son miembros de una iglesia mejor, pero no son miembros del reino del Señor. Ellos saben bien jugar el juego. Hay personas que infiltran a las iglesias. Hay personas que aparenten ser algo que no son. Hay personas que saben jugar el juego, que saben hablar de la forma como cristiano, que saben a lo mejor encontrar pasajes de la Biblia, que saben a lo mejor tocar un instrumento, que a lo mejor tienen una relación con el pastor, pero no tienen relación con Cristo. Ahora, Mateo 7, pues ya lo mencioné. Señor, Señor, ¿no hicimos tal cosa en tu nombre? Y Él dirá, no te conocí, aparta de mí, hacedores de maldad. Vamos a Hebreos 6. Hebreos 6 es otro pasaje que los que enseñan que los cristianos podemos perder la salvación, y utilizan ese pasaje, y ellos a la verdad no entienden el propósito
por lo cual estaba escrita esa carta. Esa carta era escrita principalmente a judíos creyentes, pero también a judíos incrédulos, para enseñarles acerca de Jesucristo, a judíos que no habían recibido la salvación. Y de hecho, en Hebreos hay 5 pasajes de advertencia en cuanto a la salvación. En esa forma nada más vamos a ver uno, y es Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, muchos aquí quieren decir, miren aquí, esas personas que una vez fueron iluminados, una vez que gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sí, ellos eran personas que tenían la salvación. Eso es la salvación aquí, pero hermanos, fíjense bien. Él dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Cuando habla de gustar aquí, está hablando de habían probado. O sea, tú sales con tu esposa y tú eliges un helado y ella elige otro helado, otro sabor, y tú termines no muy contento con tu sabor porque pediste elote y algo así, y dices, ay, ¿por qué pedí elote? Y mi esposa pidió algo muy, muy rico, otro sabor, y me da una prueba. Y me queda con, me gustó tanto, pero como que soy codo, pues no voy a echar al mío en la basura, voy a quedar con el mío y lo voy a terminar el mío, todo el tiempo diciendo, pues ¿cómo que me gustó eso? Es algo similar aquí, en el sentido de ¿qué? De que esas personas habían sido iluminados en el sentido de ¿qué? De que habían a lo mejor llegado a una iglesia, habían escuchado la palabra, habían entendido o captado algo del mensaje, y dicen, son personas que dicen, pues a mí me gusta escuchar la palabra. Tenemos algunas personas aquí, entre los sábados y domingos, que vienen muy enseguido y se sienten y escuchan la palabra porque a mí me gusta escuchar la Biblia. Está muy bonito, los cantos están bonitos, pero no son convertidos, no son personas nacidas de nuevo. Pero les gusta estar en presencia de personas de Dios. Ahora, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, en esa palabra participantes o partícipes está diciendo que han sido bajo la influencia del Espíritu Santo, en ese sentido de la convicción. O sea, ellos a lo mejor han sentido la convicción del Espíritu Santo. Porque ¿cómo es posible estar en un lugar escuchando la palabra, escuchando el Evangelio y no sentir nada de convicción? Entonces ellos habían sido influenciados a lo mejor por el Espíritu Santo en alguna manera. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ellos están muy contentos escuchando la palabra y viendo a lo mejor los señales, los prodigios, los milagros que hacían los apóstoles, entre otros. Y están así bien contentos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, no podemos tomar todo el tiempo para extendernos aquí en este pasaje porque vamos a ver muchos otros pasajes, pero él está hablando a este grupo de personas. ¿Cómo sabemos? Esos incrédulos. Porque en versículo 9, él dice, pero en cuanto a vosotros, en cuanto a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los judíos que tenían la salvación, los judíos creyentes. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Entonces, él está hablando de a un grupo de los que no tienen la salvación, y luego está hablando a los que sí tienen la salvación. ¿Sí lo ven, hermanos? Ahora, ¿qué es la marca entonces que distingue al verdadero Hijo de Dios del falso? Es la obediencia de toda la vida.
No es obediencia de una semana, no es obediencia de unos años, no es obediencia de 10 años, es obediencia de toda la vida, la perseverancia en la fe hasta el final. No se trata de que comiences bien la carrera. La carrera no es de 100 metros. La carrera es un maratón, es más grande, más largo de un maratón. Un maratón pues son, ¿cuántos kilómetros? 42 kilómetros. Estamos hablando de miles de kilómetros. Y muchos, pues, comienzan como si fuera una carrera de 100 metros. Y luego se cansan, se desmayan y dicen, no, pues ya no. Y todos nosotros conocemos a personas así, que así comenzaron bien, pero ya no quieren nada con Dios. Ahora, ellos no perdieron su salvación. Ellos nunca tenían la salvación. Hay muchos jóvenes que asisten campamentos y volviendo de los campamentos, ¿cuánto voy a hacer por Dios? ¿Cuántas cosas voy a dar para Dios? ¿Cuántas cosas voy a dejar para el Señor? ¿Cuántas cosas voy a hacer con mi vida? Y después de 2 semanas, ¿dónde están? Volvieron al mundo, volvieron con sus compañeros, pues ya no realmente se preocupen mucho por las cosas del Señor. ¿Qué pasó con ellos? Hermanos, los elegidos de Dios terminarán la carrera. Fíjense lo que dice Sujel Michelin con esa cita. Se pueden hacer muchas cosas externas que hacen los cristianos sin ser cristiano. Un falso profesante puede venir a la iglesia cada domingo. Un falso profesante puede dar gracias antes de cada comida. Un falso profesante incluso puede leer la Biblia todos los días. Un falso profesante puede hacer todo eso sin que eso sea una evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Hay falsos creyentes que son bien adornados por fuera. Se pueden hacer muchas cosas que hacen los cristianos sin ser cristiano, pero nadie puede estar siendo gradualmente transformado para ser cada vez más parecido a Jesús sin ser un verdadero discípulo de Jesús. Hermanos, nadie puede perseverar en el camino hasta el final sin ser un verdadero hijo de Dios. La perseverancia es lo que prueba de que somos verdaderos creyentes. Ahora, con el tiempo que me resta, quiero ver todos los versículos que podemos. Tengo una lista de 20, hay más de 20, pero vamos a Mateo 10. Yo no voy a hacer mucho comentario aquí, voy a leer los versículos, si quieren anotarlos para verlos después, ahí con más calma, pero hay muchos versículos más y pasajes más, pero nada más vamos a ver unos cuantos. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Volvemos a repetir, hermanos, esto no significa que si tú perseveres hasta el final, vas a conseguir la salvación. Esto está diciendo que si eres salvo, vas a perseverar hasta al final y será salvo. ¿Cómo sabemos? Juan 6. Vamos a Juan 6. Juan 6, 37. Cristo lo aclara con esas palabras. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Cristo nos tiene con la mano. Cristo es quien nos sostiene.
Dice que Él vino a hacer la voluntad de su Padre y la voluntad de su Padre era que no perdiera ninguno. ¿Cómo podríamos nosotros creer que el verdadero Hijo de Dios se puede perder la salvación? Si depende de Jesucristo. ¿Cristo es tan impotente para guardarnos hasta el final? Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, esas personas pues habían creído de una manera en Él. Pero Él dijo, tienen que permanecer. ¿Por qué? El que permanece demuestra que su fe era una fe genuina, que no creíste en vano. Si una persona se aparta, solamente significa que creyeron en vano, que esa persona creyó en vano. Juan 10, 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, es difícil entender que una vez estando en Cristo, una vez estando en el redil, una vez siendo una oveja verdadera de Cristo, que ya no se puede perder ese estatus. Él dice, tengo otras ovejas, ustedes son las otras que no han creído. Pero yo tengo otros que sí han creído, y dice, jamás nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Nadie significa nadie, hermanos. No es difícil entender para los que queremos entender. Juan 15, 1 al 10. Sabemos y conocemos muy bien ese pasaje de la vid verdadera, pero nada más quiero que veamos en Juan 15, del 1 a 10, pero nada más versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echen en el fuego y arden. 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces aparece la palabra permanecer. Hay que permanecer hasta el final. El verdadero hijo demuestra que es un hijo verdadero, que es un discípulo, dando fruto. ¿Y cómo das fruto? Permaneciendo en el amor y la bondad de Cristo. Ahora, Romanos 2. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que
perseverando en bien hacer, busquen gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay que permanecer, hay que dar frutos, hay que hacer el bien. ¿Cómo? ¿En nuestras propias fuerzas? No, en el poder del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Efesios 2:10 nos dice que Dios desde antemano preparó obras para que anduviésemos en ellas. Nosotros debemos de pasar toda nuestra vida cristiana buscando la voluntad de Dios y buscando hacer esas buenas obras que Dios preparó para nosotros hacer, para caminar en esas obras, permaneciendo así en Cristo de esa manera. Ahora, si quieren poner Romanos 8:28 al 39, no lo vamos a ver porque ya lo hemos repetido muchas veces. Romanos 8:28 al 39, pero ahí donde dice que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. No hay nada que nos puede separar. Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Podemos poner Efesios 1:11 al 14, no lo vamos a ver, pero ahí habla del Espíritu Santo, del sello del Espíritu Santo, de las arras de la salvación que tenemos, de las arras del Espíritu Santo, la garantía que es el sello del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 15. Vamos a 1 Corintios 15, versículos 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay que retener el evangelio, hay que perseverar, hay que continuar en el evangelio. Y si no continuamos en el evangelio, demuestra que creímos en vano, que hemos creído en vano. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Y vosotros también, que erráis en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis unidos, fundados, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dios nos va a presentar algún día santos y sin mancha delante de Él, sin verdad permanecemos en la fe. 1 Tesalonicenses 5. ¿Pueden sentir el peso, hermanos, de esos versículos? 1 Tesalonicenses 5. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer la obra en nosotros? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no una parte, no una porción, no poquito Dios y poquito tú, es totalmente esfuerzo de Dios, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es Dios que lo va a hacer. Si tú termines la carrera, no te puedes jactar y decir, pues, que tanto me he esforzado durante toda mi vida cristiana. No, si tú perseveras hasta el final es porque Dios te ha dado esa salvación y ese poder para hacerlo. Hebreos 3.
Unos cuantos más, hermanos. Hebreos 3, versículo 6. Versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme, si continuemos firme, si perseveremos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? El Evangelio, la esperanza de la salvación de Cristo. Y versículo 12, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué podemos decir que en capítulo 6 de Hebreos, cuando dice que son participantes del Espíritu Santo o participantes de las glorias, por qué podemos decir que eso no significa lo mismo que aquí? Porque ellos no retienen, ellos no perseveran en la fe. Aquí dice, tú has sido hecho participante de Cristo si es que retienes firme hasta el fin. O sea, eso demuestra que uno realmente es hijo de Dios. ¿Qué hacemos entonces con todos estos que han hecho profesiones de fe, pero se han apartado en algún momento? ¿Qué hacemos con ellos? Pues nunca eran salvos. No tenían la salvación. Al menos que Dios vuelva a injertarlos, vuelva a traerlos de nuevo, y hay esperanza de eso, y vamos a verlo. Ahora, si quieren anotar Hebreos 7, 23 al 25, pueden anotarlo. Vamos a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1, 3 al 5. Fíjense, hermanos, eso es porque no podemos nada más sacar un solo versículo y hacer una doctrina de un solo versículo. Porque si fuéramos a leer nada más Romanos 11, 22, podríamos terminar pensando, es que sí se pierde la salvación. Es que sí, esas personas tenían la salvación y ya Dios los cortó de la salvación y ya pues los echó fuera y ellos se perdieron la salvación. Pero estamos viendo versículo tras versículo tras versículo a través de la Biblia que respalda que los hijos verdaderos jamás pueden perder la salvación. 1 Pedro 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por tu mismo esfuerzo. ¿No? Porque pues le echaste ganas. No, porque son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, 2 de Pedro 2:20. 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahora, vuelvo a repetir, otro pasaje que muchos dicen, sí ves aquí que perdieron su salvación. Ellos tenían conocimiento del Evangelio, conocimiento de Cristo, conocimiento de las cosas del Dios. Pero ese conocimiento aquí no es un conocimiento íntimo. No es que ellos habían alcanzado la salvación, no es que ellos habían entrado al reino de Dios.
Ellos a lo mejor llegaron a la congregación, escucharon la palabra, recibieron la palabra, llegaron a tener pues a lo mejor un entendimiento del camino de la justicia, del evangelio. Pero ¿sabe por qué yo sé que no eran ovejas verdaderos? Porque versículo 22 dice, el perro vuelve a su vómito, porque es perro, no es oveja. El perro vuelve a su vómito porque le gusta el vómito. El puerco sigue siendo puerco, por eso vuelve a ensuciarse. Entonces, a lo mejor externamente, ellos podían haberse adornado de algunas cosas buenas y a lo mejor habían lavado el vaso por fuera, pero por dentro todavía siguió siendo un puerco. Un cerdo, un perro, ¿sí? Esas personas no tenían la salvación. ¿Por qué? Porque la marca definitiva del creyente verdadero es su permanencia en la fe. Si quieren anotar, 1 de Juan 2:19, eso es el versículo que dice que ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pueden anotar Judas 1:24-25 y puedes apuntar Apocalipsis 14:12 también, no los vamos a ver. Y hay muchos pasajes más, hermanos. Pero, hermanos, quiero que quede claro, mientras regresemos a Romanos 11, ningún creyente verdadero puede dejar de creer. Nada nos puede separar de Cristo, porque la fe es un don de Dios y la fe que Dios da es una fe perseverante. Déjalo repito. La fe es un don de Dios y esa fe que Dios da es una fe perseverante. Entonces ningún verdadero hijo de Dios puede dejar de creer. No puede volver a la incredulidad. Vamos a ver rápidamente versículos 23 y 4 y vamos a ver la esperanza que hay. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Si ellos creen, si ellos vuelven a creer, si dejan su incredulidad, estos judíos incrédulos, si ellos reconocen a su Mesías, Dios los va a volver a injertar. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios. Si ellos se arrepienten y creen para la salvación, Dios volverá a injertarlos al lugar de bendición. Dios quien los arrancó, pero de la misma manera que injertó a los gentiles, lo hará con Israel. Y vamos a ver eso en los versículos que vienen, entonces no vamos a durar mucho aquí, pero versículo 25 en adelante vamos a estar hablando de la salvación del pueblo de Israel. Fácilmente Dios puede hacerlo. Porque debido que tú, los gentiles, bueno, si el buen olivo es el lugar de bendición, donde recibes la palabra de Dios, donde Dios está cerca, donde te sientes a la mesa, al banquete, donde recibes del evangelio, entonces el olivo silvestre que vimos la semana pasada está en el desierto, lejos de Dios. Lejos de la bendición, lejos de las aguas que fluyen, donde no hay evangelio. Dios está lejos, es un lugar de paganismo, es un lugar de idolatría, religión falsa. Y eso era el lugar de los gentiles anteriormente. Eso eran ustedes, dice Pablo. Pero Dios en su misericordia nos eligió y nos perseguía y Dios intervino y nos cortó del lugar de incredulidad y contra naturaleza, dice el versículo 24, nos acercó al lugar de bendición y a la raíz de las promesas
Fuimos injertados en el buen olivo. Dios es quien hizo todo eso. Él hizo todo. Todo es Dios. Y si Dios ha hecho esto con los gentiles, los que andaban en el desierto muy lejos, retirados de Dios, entonces Dios puede tomar la iniciativa también y Él puede traer a estos judíos incrédulos, cuanto más los puede injertar nuevamente a su propio olivo, dice Pablo. O sea, no es tan difícil para Dios hacerlo si ellos vuelven a creer en Cristo. Si ellos se arrepienten y buscan la salvación por Dios. Y en el momento oportuno, pues eso es lo que Dios va a hacer. Y Él va a recoger a esas ramas y las va a injertar nuevamente a su propio árbol, a su lugar de cercanía, a su lugar a la mesa, a su lugar de bendición. Porque Dios es poderoso para hacerlo, solamente Dios. Ahora, para traerlo al nivel personal, para aplicarlo en nuestra vida. Dios lo puede hacer también con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, etc. No hay nadie tan perdido, tan lejos de Dios, tan retirado de su gracia, que Él no tiene el poder para traerlos de nuevo. Eso no significa que lo va a hacer, pero significa que es poderoso para hacerlo. Porque Él actúa de acuerdo con su perfecta voluntad, pero Él lo puede hacer. Algunos de ustedes tienen hijos incrédulos. A lo mejor su esposo o esposa incrédula. O a lo mejor tienen familiares que no conocen al Señor. Dios, pues, los puede acercar. Son personas a lo mejor que han escuchado el Evangelio, han rechazado al mensaje, han rechazado a Dios, pero Dios puede volver a traerlos si es su voluntad. Y nosotros nunca perdemos la esperanza hasta que esta persona esté enterrado en el sepelio y ya se acabó su oportunidad. Ahí es cuando termina nuestra esperanza. Pero hasta este momento, Dios en su gracia y bondad puede volver a traer a esas personas. Ahora, quiero dejarles con dos cosas. Descansar. Para nosotros que somos cristianos, descansar en la soberanía de Dios sobre tu salvación. Él tiene control absolutamente de todos los aspectos. Podemos descansar en Dios. Mi confianza en mi preservación no está en mi capacidad de perseverar, sino descanso en el poder que está en mí, el poder de Cristo para sostenerme con su gracia. Dios busca los suyos. Dios corta la rama. Dios injerta la rama. Dios es quien salva. Y si tú eres creyente en Cristo, si tú estás en Cristo en esa noche, es porque Dios te escogió, Él te buscó, Él te persiguió, Él te dio entendimiento, Él abrió tus oídos para oír, Él abrió tus ojos para ver, y Él te injertó en el lugar de bendición, Él te trajo a la mesa, y ahora estás en comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo, y Él te guardará hasta el fin. Eso es para nosotros que somos cristianos. Si tú no eres hijo de Dios, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete tú que estás cerca mientras hay tiempo. Porque Dios te ha traído cerca, pero todavía no has llegado. Y a lo mejor en algún momento Dios va a cerrar la puerta para ti. Humíllate ante Dios. Hay que clamarle misericordia. Dios es perfecto y su ley es perfecta. Él es santo. Nosotros no somos santos, no somos perfectos. Nuestro pecado nos separa de Dios. La paga de este pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. No hay ninguna buena obra que puedo hacer yo para restaurarme con Dios, para ser aceptado por Dios.
Pero Dios, en su amor y su misericordia, Él hizo un plan. Y Él envió a Jesucristo. Jesucristo vivió una vida perfecta. Él caminó sobre la tierra hace 2000 años. Y Él fue llevado y clavado en aquella cruz hace 2000 años por el perdón de nuestros pecados. Para llevar el castigo que merezco yo. El castigo que mereces tú. Hay que arrepentirte. Hay que creer en Cristo. Hay que poner tu fe únicamente en Jesús. Él es el único camino. Amén. Eso es lo que le corresponde a la persona que no conoce al Señor. Tiene que ponerse a cuentas con Dios mientras hay tiempo. Entonces nosotros como cristianos, pues nosotros descansamos. Eso no significa que nos quedamos con brazos cruzados así y estamos así pues sentados bien a gustos. Y pues mientras todos los demás pues andan ahí haciendo la obra, pues yo me quedo aquí porque tengo la salvación y qué rico es la salvación. Estoy bien a gusto aquí en mi casa, descansando bien a gusto. No, tenemos un trabajo, hermanos. Tenemos que encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida y tenemos que caminar en esa voluntad y así dar frutos dignos de arrepentimiento y así demostrar que somos hijos verdaderos corriendo la carrera hasta al final. Amén. Vamos a orar.